En tiempos remotos, Robert Plant, el alma seductora de Led Zeppelin, cautivó al mundo con su voz enérgica y estilo irresistible, aunque tras el rock vibrante se ocultaba una vida de dolor, desafíos y presión. Hoy, cerca de los 80, este icono del rock and roll camina un sendero de silencio, nostalgia y soledad, que apagó el brillo del Dios dorado. Quizás sus inicios en la grisácea West Bromwich de la posguerra inglesa ofrezcan una pista. Su padre, un ingeniero estricto veterano de guerra, encarnaba la disciplina, mientras que su madre, Romani, le legó un espíritu libre y melancólico, propio de los incomprendidos. Esta mezcla de rigidez y libertad, orden y vagabundeo, forjó una infancia silenciosa pero fuerte, semilla de la profunda tristeza y la vitalidad intensa que marcarían la música de Plant. Robert Plant creció en High Green, en la región de Halesowen, un lugar aparentemente tranquilo pero carente de alimento espiritual. La vida allí era dura, monótona y sin inspiración, lo que llevó a Plant a desarrollar tempranamente un profundo mundo interior como una forma de afrontarlo. Desde niño encontró en la música una vía de escape, un refugio de las largas tardes sombrías y la realidad vacía. En su humilde hogar, el pequeño Plant se recogía en silencio en la oscuridad, escuchando las canciones de rock and roll de su vieja radio. La música se convirtió en su primer amigo íntimo, brindándole magia en un mundo incoloro. Los recuerdos navideños, cuando se escondía detrás de las cortinas y soñaba con ser Elvis, se convirtieron en símbolos de su anhelo por pertenecer a algo más grande. No era solo un juego infantil, sino la semilla de una fe musical que estaba germinando. En el estrecho espacio entre la cortina y la ventana, sentía tanto la soledad como el encanto. Plant vivió entre dos corrientes culturales opuestas: la dureza y la disciplina de su padre, un ex militar, y la naturaleza salvaje, apasionada pero también dolorosa de su madre de origen romaní. Este conflicto marcó su infancia con contradicciones que nunca se resolvieron. En lo profundo siempre sintió una sensación de desarraigo, sin pertenecer completamente a ningún lugar. Plant se describió a sí mismo como un niño dividido en dos, un estudiante de gramática interesado en la historia y al mismo tiempo un alma atraída por la llamada vaga a través de las ondas de radio. Esa soledad no solo fue creada por las circunstancias, sino que también provino de una identidad dividida. La música, por lo tanto, no fue solo una vía de escape, sino un lugar donde intentó reconectarse consigo mismo. Le ayudó a crear un espacio propio para existir, donde nadie juzgaba y todas las emociones eran escuchadas. Cada nota, cada letra, eran piezas que usaba para completarse a sí mismo. En la King Edward VI Grammar School en Stourbridge, el ambiente de estudio riguroso no pudo calmar el alma de Plant, que siempre buscaba la libertad. Se sentía sofocado por los moldes y parecía que solo el blues era lo suficientemente fuerte como para romper ese muro. Los sonidos crudos de Willie Dixon o Robert Johnson despertaron en él una profunda empatía. Fue la primera vez que sintió que la música también podía doler, y no solo servir para el entretenimiento. Cuando se fue de casa a los 16 años, Plant no solo perseguía una pasión, sino que también huía de un mundo que no lo entendía. Comenzó su viaje de aprendizaje uniéndose a bandas, vagando de bar en bar y de salón en salón. La vida entonces no fue fácil, luchaba por cada comida, por cada actuación. Pero precisamente esas dificultades forjaron su tenacidad y temple. Para Plant, la música fue la verdadera escuela, donde aprendió sobre las emociones, sobre la vida humana y sobre sí mismo. Cuando era adolescente, Robert Plant repartía periódicos para ahorrar dinero y comprar discos, demostrando su pasión inquebrantable por la música. Uno de sus recuerdos más vívidos es cuando recibió el álbum Live at the Apollo de James Brown, una experiencia que le abrió el mundo a través de un pequeño altavoz. La música se convirtió en su refugio, su único escape de una adolescencia marcada por la pobreza. Plant no solo tenía hambre material, sino también una profunda necesidad espiritual, reconociendo que nosotros, los chicos blancos, no teníamos cultura, una reflexión sobre el desarraigo de su generación. Fue en ese vacío donde Plant forjó su propio camino, creando un mundo a partir de la música, la tristeza y el deseo de encontrar su propia identidad. En 1968, durante una transformación clave del rock, Led Zeppelin surgió tras un encuentro fortuito entre Jimmy Page y Robert Plant. Plant, un joven vocalista lleno de energía y emoción, llamó la atención de Page, quien, después de un rechazo, encontró en él la voz que buscaba. Page invitó a Plant a vivir con él para conocerse mejor, y rápidamente se entendieron. Juntos con John Bonham y John Paul Jones, formaron una banda que cambiaría la historia del rock. Originalmente llamados The New Yardbirds, pronto adoptaron el nombre Led Zeppelin.
simbolizando una fusión de ligereza sonora y un legado pesado. Su álbum debut en 1969 fue una explosión creativa que fusionó blues, folk y rock en algo completamente nuevo. Led Zeppelin no solo cautivó al público con su energía y potencia, sino también con la profundidad y experimentación de su música. Plant rechazó la etiqueta de heavy metal, defendiendo la diversidad acústica y lírica de su obra. Cada álbum era una reinvención, desafiando los límites de los géneros y explorando nuevos horizontes. Sin embargo, detrás de su éxito, la presión creativa y el desgaste interno comenzaron a hacer mella en los miembros de la banda. Las constantes giras y la necesidad de innovar agotaron a todos. Aunque la pasión seguía viva, el precio en salud física y mental era alto. La fama llegó rápido, pero también los atrapó en una rueda que, aunque exitosa, era implacable y difícil de detener. El grave accidente en Grecia en 1975 cambió radicalmente la vida de Robert Plant. Él y su esposa sufrieron heridas graves, lo que detuvo la gira de la banda y retrasó la grabación de Presence. Durante la recuperación, Led Zeppelin enfrentó la dura realidad de cuerpos agotados y espíritus débiles. Fue un momento de reflexión sobre lo frágil que era su éxito. Cada nueva canción no solo era una creación, sino una forma de sanar. El brillo del escenario ya no podía ocultar la sensación de pérdida y ansiedad. Los miembros de la banda comenzaron a entender que la gloria tenía un precio muy alto. Durante este periodo de dificultades personales, la presión del entorno musical también aumentó para Led Zeppelin. La intensa competencia en el mercado los obligaba a innovar constantemente, sin caer en la repetición. Internamente, la creatividad se convirtió en un conflicto entre el instinto artístico y las demandas comerciales. La tensión crecía mientras el mundo seguía esperando más. Cada actuación y grabación tenía que superar el legado de sus éxitos pasados. Mientras fuera se escuchaban los aplausos, por dentro sentían el agotamiento. Los primeros años brillantes se transformaron en una constante lucha por mantener su identidad en medio de la fama. Cada canción transmitía una mezcla de esplendor y tristeza, como si las últimas notas nunca se apagaran del todo. Desde Led Zeppelin II, en 1969, la banda logró superar sus influencias iniciales del blues para adentrarse en temas más profundos, como la mitología nórdica y la oscuridad interior. Canciones como Immigrant Song no solo representaban el grito de los guerreros vikingos, sino también un susurro melancólico sobre un viaje psicológico. Aunque su música resonaba con una grandeza épica, debajo de esa fachada se sentían los rastros de fatiga y presión. El deseo de innovación los apartó de las fórmulas anteriores, pero también los empujó al borde del agotamiento. Cada canción ya no era simplemente un producto artístico, sino una lucha constante entre el instinto creativo y el peso del éxito. Las letras, envueltas en mitos y símbolos, seguían resonando con una voz profundamente humana. Era la voz de artistas que trataban de mantener viva la llama creativa en medio de la tormenta. El proceso de composición, que alguna vez fue puro placer, se convirtió gradualmente en el único lugar donde podían descargar todas sus cargas espirituales. En la oscuridad del estudio, entre las largas horas de grabación, las emociones reprimidas comenzaron a tomar forma a través de cada sonido. Los riffs afilados de Page, los gritos desgarradores de Plant, la batería feroz de Bonham, todo era como un intento de gritar contra el terrible silencio que llevaban dentro. Stairway to Heaven, escrita en Headley Grange, fue un raro momento de quietud, una pequeña vela parpadeando en medio de la tormenta creativa. La canción es como una escalada espiritual, donde cada peldaño es una pregunta sobre el significado, sobre la existencia. Irónicamente, la canción más querida de la banda es un símbolo de una soledad innombrable. La fama, en lugar de traer liberación, solo profundizó la distancia entre ellos y el mundo. La industria musical no les permitió detenerse por mucho tiempo. Después de cada momento de inspiración venía un torbellino de horarios y demandas. El espacio para la reflexión se redujo considerablemente, y la soledad, que alguna vez fue un refugio, se vio rodeada por las luces del escenario y los gritos de la multitud. Las interminables sesiones de grabación y las giras agotadoras hicieron que olvidaran gradualmente por qué comenzaron en primer lugar. Aunque los álbumes seguían apareciendo, la música de Led Zeppelin se fue impregnando poco a poco con una melancolía sombría. No fue una tragedia repentina, sino un desgaste lento, como una grieta que crecía cada vez más. Continuaron adelante, pero cada paso parecía una nueva herida, una parte de ellos que quedaba atrás.
Cuanto más perfectas eran las canciones, más se sentía que algo vital se había perdido. Desde 1968 hasta 1975, el viaje de Led Zeppelin no fue solo un viaje musical, sino también la historia de personas que se enfrentaban a sí mismas. Fue un periodo escrito con sangre, sudor y sueños rotos. Alcanzaron la cima de la creatividad, pero también el límite final de su resistencia física y mental. Cada melodía se pagó con noches de insomnio. Cada letra se escribió entre la ansiedad y la duda. Pero precisamente eso hizo que su música fuera eterna. No porque fuera perfecta, sino porque era sincera. Entre los resonantes tambores, los acordes frenéticos y las letras desgarradoras, se escuchaba el suspiro de 4 hombres, guerreros reacios en una batalla en la que ni siquiera sabían si querían ganar. Después de la disolución de Led Zeppelin a finales de 1980, Robert Plant se enfrentó a una encrucijada silenciosa pero trascendental. La repentina muerte de John Bonham no solo puso fin a un glorioso capítulo en la historia del rock, sino que también dejó un vacío espiritual insustituible. Hubo momentos en que Plant pensó seriamente en abandonar la música por completo, buscando la tranquilidad de la vida cotidiana, incluso el trabajo de enseñanza en el sistema educativo Rudolf Steiner. Pero la música, como un instinto, no se abandona fácilmente. Gracias al aliento de amigos como Phil Collins, Plant volvió a la luz, no para repetir la vieja gloria, sino para comenzar un nuevo viaje, el viaje de la regeneración en la oscuridad. Su primer álbum en solitario, Pictures at 11, se lanzó como una poderosa voz que afirmaba su identidad personal. Ya no era la voz de un icono colectivo. Plant ahora era un artista independiente, explorando y dando forma al mundo de la música a su manera. El rock, el blues y el folk se fusionaron en un espíritu libre pero reflexivo. Detrás de los riffs poderosos y la voz rebosante de energía, había una tristeza indefinible, una melodía de despedida al pasado más que de bienvenida al futuro. Cada canción era una instantánea de su estado de ánimo, una parte de la memoria que aún resonaba silenciosamente entre las nuevas notas. Y aunque fue recibido con entusiasmo, este álbum aún llevaba las profundas huellas de la pérdida. Al año siguiente, The Principle of Moments continuó ese viaje, con éxitos como Big Log e In the Mood, que mostraban su capacidad para refinar melodías suaves dentro de una capa de rock áspero. El éxito comercial pareció confirmar que Plant iba por el camino correcto, pero detrás de las luces había una batalla silenciosa. Aún estaba atrapado por la enorme sombra de Led Zeppelin, y cada paso se sentía como avanzar y tratar de escapar al mismo tiempo. En las entrevistas insinuó repetidamente que la fama era algo precioso y a la vez una prisión, como estar atado a una imagen que ya no era completamente él. Eso hizo que su camino en solitario no fuera simplemente creativo, sino también un doloroso proceso de transformación. Cuando estaba en el escenario, Plant tenía que enfrentarse tanto a los ojos amorosos como a las expectativas del pasado. Las giras con Phil Collins atrajeron a decenas de miles de personas, pero fue precisamente en ese fervor donde se sintió más solo. Eligió no interpretar la mayoría de los éxitos de Led Zeppelin, una decisión valiente pero también desgarradora. Le ayudó a escapar del ciclo de la nostalgia, pero también hizo que el público y él mismo sintieran una ausencia. En el momento en que la luz del escenario lo iluminaba, no solo cantaba, sino que también se convencía a sí mismo de que el nuevo camino valía la pena seguir, a pesar de todas las comparaciones y los remordimientos. A finales de la década de 1980, marcó otro punto de inflexión, cuando Plant comenzó a explorar nuevos territorios musicales junto con Phil Johnston. Now and Then y Fate of Nations no fueron solo álbumes, sino mapas de un viaje espiritual, donde buscó reconectarse con el mundo exterior y consigo mismo. Las influencias de la world music, la música electrónica e incluso el aliento folclórico crearon un espacio creativo multidimensional, pero el precio a pagar no fue pequeño. Plant tuvo que luchar contra sus propias expectativas internas sobre si alguna vez podría alcanzar la magia de la época de Zeppelin. La música ahora no era solo expresión, sino también un lugar de conflicto entre la realidad y la leyenda. La carrera en solitario de Plant durante este periodo se tiñó de melancolía. Su voz, que alguna vez hizo temblar los estadios con su fuerza primigenia, ahora adquirió un tono sombrío y anhelante. Cada frase era una reminiscencia. Cada nota alta un esfuerzo por escapar de la jaula invisible del pasado.
Las letras estaban llenas de matices contemplativos, con metáforas filosóficas y emociones silenciosas, como si estuviera dialogando consigo mismo más que con el público. La soledad en el proceso creativo no pareció disminuir, sino que se volvió más sutil, más profunda. El estudio, que alguna vez fue el espacio de resonancia de una banda legendaria, ahora se convirtió en el santuario solitario de un individuo. Las largas horas de trabajo se volvieron compañeras, donde Plant despojaba cada capa de sí mismo para buscar una nueva voz. La colaboración con Johnstone no fue solo musical, sino un viaje terapéutico. Cada gancho, cada estructura de canción era una forma de preguntar: ¿puedo seguir siendo yo mismo sin que el pasado sea mi punto de apoyo? La respuesta llegó lentamente, a través de cada canción, como las piezas de un ego que se reconstruía en silencio. Incluso cuando las giras continuaron trayendo resonancia y el amor del público, Plant no pudo escapar de la sensación de pérdida. El escenario, que alguna vez fue el paraíso, ahora se convirtió en un campo de batalla interno. Cada aplauso no era solo admiración, sino también un recordatorio de que nadie puede cantar para siempre una vieja canción de amor sin derramar lágrimas. Y él, por fuerte que fuera, no podía evitar la tristeza de quien alguna vez estuvo en la cima de la gloria y ahora estaba aprendiendo a vivir con los ecos. En esencia, el mayor desafío de Robert Plant no fue crear música o recrear el éxito, sino superar su propio legado. No solo buscaba la innovación artística, sino también reencontrar el sentido de la vida como artista independiente. En el tormento y la duda, gradualmente esculpió un retrato diferente, no un icono, sino un ser humano, con toda su fragilidad y voluntad. Y precisamente ese viaje, más que los éxitos o los elogios, es la mayor prueba de su talento y coraje. Bajo el resplandor de un icono del rock, Robert Plant ha vivido una vida privada llena de profundas heridas. Su vida no ha sido un camino brillante de gloria, sino una serie de días de lucha para encontrar la paz en medio de tragedias personales incesantes. El amor, la familia y los recuerdos, cosas que deberían haber sido un refugio seguro, se convirtieron en lugares llenos de cortes que no podían sanar. Amó con todo su ser, vivió plenamente, pero también se rompió sin contenerse. Esos dolores se convirtieron en una parte integral de su ser, forjando a un artista lleno de emoción y profundidad. Aunque subía al escenario con una sonrisa radiante, en su interior había una angustia que nunca se desvanecía. Precisamente esas heridas lo mantuvieron para siempre obsesionado por el pasado. Su matrimonio con Maureen Wilson, aunque comenzó con la creencia en un futuro romántico, no pudo resistir las presiones de la fama. Ambos se casaron cuando Led Zeppelin estaba en la cima, con esperanzas y sueños de futuro. Maureen se convirtió en una esposa fuerte, un pilar firme en medio de las largas noches de la caótica vida del rock and roll. Pero cuando el éxito llegó rápidamente, también trajo consigo una profunda soledad. La familia que construyeron parecía demasiado frágil para mantenerla, con 3 hijos que nacieron como pequeños ángeles, un consuelo en los momentos difíciles. Sin embargo, la presión de la vida de celebridad y las interminables giras hicieron que la familia se resquebrajara gradualmente, y una distancia invisible creció cada vez más entre ellos. En 1977, mientras estaba en medio de una gira por Estados Unidos, Plant se enfrentó al mayor shock de su vida, la repentina pérdida de su hijo Karak, de solo 5 años, a causa de una enfermedad estomacal. Esta pérdida destrozó su mundo, dejando un vacío que nada podía llenar. Al escuchar la noticia, todo se derrumbó, y la muerte de Karak no solo rompió el corazón de Plant, sino que también le hizo darse cuenta de que ningún éxito en la música podía curar este dolor. El recuerdo del niño, una imagen inocente y brillante, siempre lo atormentó. En su música, Plant expresó esta pérdida con sinceridad en la canción All My Love, una balada que consideró un triste homenaje. Más tarde compartió que el recuerdo de Karak aún estaba presente en sus canciones, como una parte inseparable de su viaje creativo. No solo sufrió la dolorosa pérdida de su hijo, sino que la vida de Plant también estuvo marcada por otro shock. En agosto de 1983, él y Maureen se divorciaron oficialmente después de 15 años juntos. Esto no fue solo la ruptura de una relación importante, sino también el final de un capítulo en su vida. Este matrimonio le había brindado consuelo en las largas noches de carretera y las luces del escenario, pero al final, la presión de su carrera y las tragedias personales los separaron. El divorcio sumió a Plant en un estado de soledad y reflexión,
haciéndole sentir aún más extraño consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Los errores del pasado parecían seguir persiguiéndolo, y aunque había escapado de una relación emocional, continuó luchando contra los fantasmas de la gloria y el fracaso. En 1991, la vida de Robert Plant dio un giro inesperado al tener un hijo, Jesse Lee, con Shirley Wilson, la hermana de Maureen. Este hecho complicó aún más su vida familiar, uniendo su pasado y presente de manera dolorosa. Aunque el nacimiento de Jesse representó una oportunidad de sanar, también le recordó lo frágil que era su vida personal. Plant enfrentaba una lucha constante entre lo que había perdido y lo que aún podía construir. En sus palabras, «Perdí a mi hijo. No quería estar en Led Zeppelin. Quería estar con mi familia», reflejando la eterna contradicción entre su exitosa carrera y su deseo de una vida familiar más tranquila. Las dificultades en la vida personal de Plant no se limitaron a sus relaciones con sus hijos y su exesposa. Se extendieron a todos los aspectos de su existencia, desde su estilo de vida hasta su música. En una entrevista en 2011, expresó cómo la sombra de su vida privada había afectado su carrera y a él mismo. «Nuestra familia siempre estuvo cerca del sistema educativo Rudolf Steiner en West Midlands. Parecía honesto y saludable, para dejar de lado el ego», compartió. Sin embargo, a pesar de comprender la necesidad de abandonar la fama, Plant no pudo escapar de las obsesiones del pasado, las pérdidas y las cicatrices de las relaciones rotas. A pesar de enfrentarse a enormes tragedias, la historia de Plant es también una historia de resiliencia. Continuó creando y llevando su música a los fans a pesar de su turbulenta vida personal. Después de un largo periodo viviendo y viajando por Estados Unidos, especialmente en el sur, finalmente regresó a Inglaterra, a sus raíces y a su hogar. «Siempre miro hacia atrás, pensando en cómo estarían mis hijos y mis amigos», admitió. Un recordatorio de lo que había pasado y lo que había dejado atrás. Estas reflexiones, aunque teñidas de melancolía, muestran el profundo impacto que su vida privada tuvo en su forma de ver la vida y el arte.